Bien amigos, estamos en compañía de una educadora que durante muchos años ha forjado el alma y el temperamento de muchos santarrosanos. Además, siguiendo esa tradición de ayudar a la sociedad, tiene también una entidad que se encarga de llevar educación, pero también bienestar a un sector de los niños de Santa Rosa de Cabal. ¿Podríamos recordar el nombre de esa entidad que usted ama tanto, profesora? Se llama Fundación Semillero de Amor. Ya tiene una tradición muy grande en Santa Rosa, ¿no? Y recuérdenos el nombre completo. Yo me llamo Marianela Hurtado, soy educadora, trabajé 38 años en la docencia, terminé mi trabajo como docente y me dediqué a los niños pobres de Santa Rosa, trabajando en la Fundación Semillero de Amor, que es una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a los niños vulnerables, que los niños tienen mucha vulnerabilidad en la calle. Entonces esos niños los protegemos allá durante las tardes. Después de que salen del colegio, los niños se van para allá y allá se cuidan y se educan por medio de lúdicas para que ellos tengan su tiempo, el tiempo que uno llama libre, que ellos lo tengan ocupado en algo útil. Así se hace patria, profesora, con ese tipo de esa labor abnegada que usted y sus compañeras tienen en este lado. Bueno, cuéntenos, a mí me trajo acá a la casa el pesebre. Esos pesebres que usted ha ido durante mucho tiempo coleccionando, los ha ido guardando con cariño y en época de Navidad nos alegran con, no solamente con ese mensaje espiritual de alguien que generó en la historia de la humanidad unas imágenes que no se han borrado a pesar del tiempo. Profesora, recuerde usted que el pesebre data de el año 1223. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos cambios han ocurrido? Hasta llegar al 2023, donde nos encontramos en este momento. Total, pues que esta tradición es algo que está llamada a perpetuarse en el tiempo. Profesora, ¿de dónde proviene ese interés de usted por el pesebre? Los pesebres? Yo pienso, Jaime, que la educación familiar. En mi casa fuimos mis padres y mis hermanos con raíces muy católicas, y ellos desde mis padres toda una vida hicieron pesebre, siguiendo la tradición en los hijos, y pues siempre conservé esa tradición, ese amor y esa obediencia, porque el pesebre es una cosa muy linda. El pesebre es una cosa que nos llena de amor hacia los niños, hacia los ancianos, sobre todo a los niños, que les llama tanto la atención el colorido, las luces y en sí el nacimiento del niño Jesús. Sí, sobre todo ese mensaje tan bonito de un rey de reyes que nace en un establo. Como un mensaje en contra de la opulencia, de la arrogancia, del oro y de la riqueza. 1223 fue la fecha donde San Francisco de Asís, que inició la tradición, se reunió con
los habitantes y los campesinos de un pueblo de Italia, y en vivo representaron la imagen del nacimiento. Entonces volvemos a decir cuánto tiempo ha transcurrido para que esta tradición continúe adelante durante muchos tiempos. Bueno, profesor, entonces usted dijo que hay una tradición familiar, ¿no? Los padres hacían el pesebre, ¿no? Sí, mis Y padres. entiendo que no era un pesebre pequeño, era un pesebre grande, ¿no? Sí, en ese tiempo se hacían pesebres de toda una alcoba. De toda una alcoba. toda. Yo recuerdo que de niño teníamos que ir a la galería a traer cajones donde empacaban tomates para ir armando toda la estructura del pesebre, ¿no? ¿Y qué más recuerda de ese momento? También recuerdo que mi papá nos llevaba a conseguir musgo, a buscar el musgo por allá, a arrancárselo a Por los fortuna ese expediente ecológico ya ha caducado, porque Sí. Ave María, oh Sí, Dios, ya. sí, por fortuna han cambiado las épocas, Sí. pero hay muchas formas también de ir reemplazando esos de ir elementos. reemplazándolos, claro que sí. Gracias a Dios ya inventaron la forma de que el pesebre no se haga con musgo y con cosas naturales. Es ecológico. Sí, ya el pesebre es muy artificial, digámoslo así. Pero yo recuerdo que también habían elementos ajenos a ese proceso de la vegetación. Las madres nuestras, y me acuerdo de la mía en el momento en que estaban haciendo el pesebre, organizaban todo, recubrían la estructura que hablábamos anteriormente con un papel que ellas mismas tinturaban. Conseguían lo que era esa tinta vegetal. Sí, Y anilina. con eso, la anilina, ¿no? Y con eso pintaban ese papel con el cual iban a hacer los pliegues de las montañas, de los valles, de los mismos pueblos, generando entonces un proceso muy bonito. ¿Cuántos eran en su familia, profesora? Nosotros fuimos 10 hijos. Y esos 10 hijos se iban con la madre en Sí, ese proceso nos de íbamos. integración, en un Todos. rito social que iba generando una sociedad cohesionada, ¿cierto? Todos colaborábamos, todos teníamos que aportar algo para hacer el pesebre de la casa. Ideas también, ¿no? Me Ideas. imagino cada uno de ustedes Sí, diciendo, en esta parte va a ir la aldeíta, en esta parte es el camino donde los Reyes Magos van a ir allá donde se encuentra la parte más alta del pesebre, que es la escena del nacimiento, que era la más importante, y cada uno de ustedes iba dando una idea para ir conformando, con base en su parecer, ese tipo de imágenes tan valiosas, ¿no? Sí. Y tenía un hermano que, en paz descanse, él era muy creativo y él inventaba cosas muy bonitas para adornar el pesebre. Por ejemplo, él hacía las ciudades de hierro y hacía cosas muy bonitas, hacía que los carros se movieran. Eran carros hechos con con latas viejas, y les colocaban llantas de tapas de cerveza y de gaseosa. Él era muy creativo y él hacía cosas muy bonitas para que el pesebre de nosotros fuera muy especial en el barrio. Esa era otra característica, la creatividad de ese entonces, donde pues todos estos elementos que uno consigue ahora en el comercio, muy deslumbrantes, muy atractivos, pues no había opción. Y la Sí, en esa imaginación, época eran muy rudimentarios, pero muy bonitos. y muy expresivos, y sobre todo que integraban a la comunidad, que es algo que hemos ido perdiendo, y esos ritos sociales son los que gradualmente generaron una sociedad como la nuestra muy cohesionada. ¿Usted qué recuerda de las novenas, profesora? Esas novenas también generaron una integración en la misma comunidad. Yo No recuerdo, solamente en la familia y no en la comunidad, porque se invitaban los vecinos. se invitaban los Se vecinos invitaban los durante vecinos 9 días, ¿no? Durante 9 días, y cada día un vecino se encargaba del comestible, digámoslo así. Y entonces estos villancicos en su momento pues fueron prohibidos. Estamos hablando de la época de la colonia, ¿no? Estamos hablando de épocas atrás.
porque ese entusiasmo, ese ruido, esa amable guachafita que los niños, como siempre con su temperamento espontáneo, le impregnaban a este evento, reñían con la solemnidad que en algún momento la misma iglesia le quería imponer a este tipo de celebraciones, pero en realidad al final cada vez impuso la alegría infantil, la espontaneidad, que es lo hermoso de este tipo de celebraciones. Pero le cuento algo más. En otra época también fueron prohibidos los villancicos cuando la famosa secesión de Enrique VIII, donde separó al Papa que no le reconoció su poder y creó su propia iglesia y prohibió los villancicos. Pero los campesinos, los humildes habitantes de los pueblos, silenciosamente, en forma clandestina, seguían cantando los villancicos. Y las letras de estos villancicos, que eran tonadillas muy sencillas, hechas por pastores, las pasaban en hojitas debajo la puerta para que no se borrara de la memoria colectiva estos cánticos tan sencillos, propios del alma popular y que aún ahora seguimos nosotros disfrutando, porque cada que escuchamos un villancico el alma se ilumina y nos recuerda esos momentos de antaño. ¿Qué otra cosa nos podría contar, profesor, usted sobre este tema? Yo también me puedo recordar que yo tenía una abuelita que era muy ajena a la bulla. Le chocaba mucho que hiciéramos bulla, pero cuando se llegaba la época de Navidad, ella era la primera que hacía su sonajerito para darnos el ejemplo. Entonces ella nos decía y le decía a los muchachos mayores, les decía, bueno, a conseguir papas pues íbamos a hacer los sonajeros. Y los cascabeles, decía la abuelita, los cascabeles. Y entonces ya ella con los hermanos mayores nos daban sonajeros a los 10 hermanitos, todos con los sonajeritos. Eso me parecía muy bello y nunca me va a olvidar. Eso no... Era una época que nos trae un gran de recuerdos, tambores, sonajeros, flautas muy sencillas también, las panderetas y los villancicos son algo como... recordamos que han superado todas las ideologías y ahí siguen latente frente a esa parte, ¿no? Miramos ahora, por ejemplo, el concurso de villancicos a nivel Santa Rosa. Aquí tenemos qué nosotros. Belleza ese concurso de villancicos del país, porque ya en Santa Rosa vienen representantes de diferentes partes de Colombia a hacer sus demostraciones de villancicos, que son muy excelentes esas demostraciones. Esa es una tradición muy grande. Bueno, entonces usted ha conseguido, profesora, estos pesebres durante todo el tiempo, ¿cierto? Sí, yo hay mucho tiempo los colecciono. Yo empecé con uno los iba pegando así y de pronto la casa se me llenó de pesebres. Y adquirí el método de guardarlos muy sigilosamente. Yo los guardo en canecas plásticas bien grandes donde los pesebres no se me dañan. A mí no se me deteriora ni un pesebre. Qué interesante. Porque los guardo con mucho amor, con mucho cuidado. Porque yo sé que cada año los voy a lucir. Mi casa es una casa de recogimiento, porque aquí no solamente rezamos el rosario a nivel familiar, porque nos reunimos aquí la familia a rezar el rosario con mucha devoción, porque tenemos muchas cosas que pedirle al Salvador, al Redentor del mundo, a papá José y a mamita María. Tenemos muchas cosas que pedirle, especialmente por la paz del mundo y porque nos cuiden nuestros niños, que es lo que yo más amo. Bueno, claro, esa ha sido la razón de su vida, educar a las generaciones, y continúa usted en ese apostolado, en esa misión que ha convertido a usted en Santa Rosa de Cabal
alguien que tiene un lugar muy particular en el corazón de los santarosanos. La felicito, profesora. Gracias por perpetuar estas tradiciones y esperemos que durante mucho tiempo sigan alumbrando. Que esperamos que la tradición del pesebre nunca se acabe, que a pesar de que hay tanta persecución religiosa, nuestros niños sigan la tradición del pesebre, que nunca se acabe la tradición del pesebre, que sigamos siempre siendo los hijos predilectos de Jesús y de María, de José y María, que nos acompañen y que nuestros niños perpetúen en sus corazones ese amor y esa religiosidad, esa fe que sembraron en nosotros nuestros mayores. Bueno, profesora, gracias por esa iniciativa.